Salí a cazar bestias en los bosques. Y las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar en cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos penetraron mi corazón profundamente. Y mi alma tuvo hambre, y me arrodillé ante mi Hacedor. Y clamé a él con potente oración y súplica por mi propia alma. Oh Señor, Padre, yo no soy digno. Enos, tus pecados te son perdonados y serás bendecido. Señor, ¿cómo es posible? Por tu fe en Cristo, a quien nunca jamás has oído ni visto. Y pasarán muchos años antes que Él se manifieste en la carne. Por tanto, ve, tu fe te ha salvado. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, feliz día de reposo, feliz semana para todos ustedes. Bienvenidos una vez más a una clase de escuela dominical con su hermano y servidor Walter Posada. Hoy veremos unos capítulos muy hermosos, llenos de esperanza, de amor por todos nosotros y comprenderemos seguramente muchos principios del Evangelio interesantes. El manual de Ven, Sígueme y las Escrituras nos traen la asignación del día de hoy, leer desde el capítulo de Nos, del libro de Nos, hasta las palabras de Mormón. Vamos a tratar de abarcar lo más que podamos. Igual recuerden este principio de la enseñanza. El maestro puede manejar todo el contenido. Debe ser eficiente en hacer resúmenes inspirados a la hora de enseñar una clase. Pero no necesariamente tiene que tratar todo el contenido. Por el espíritu, un maestro puede sentir que debe hacer más énfasis en un principio del Evangelio. Tal vez eso nos pase el día de hoy. El manual nos dice que esta clase se titula Él obra en mí para que yo proceda conforme a su voluntad. Y esta clase la estudiaremos desde mañana 15 de abril hasta el próximo domingo 21 de abril. Espero que ustedes la puedan compartir conmigo. Y también que puedan dejar sus comentarios aquí abajo. Con todos como alumnos, como quienes estamos aprendiendo el Evangelio. Para nosotros son importantes sus mensajes, hermanos. Los leemos, los apreciamos y nos llenan. Recuerden también que aquí abajo en la descripción pueden encontrar la liaona del estudio, que es un documento que preparamos para todos aquellos que son maestros de la escuela dominical, de hombres jóvenes, de mujeres jóvenes, del sacerdocio. Pueden descargar esa liaona del estudio y pueden dar seguramente con esa herramienta mucho mejor sus clases. Muy bien, hermanos, entremos en materia de una vez como debe ser. Al estudiar los libros de Nos, de Jarón, de Ovni y las palabras de Mormón, debemos buscar la forma en que cada uno puede recibir la guía del Señor, así como la recibió Enos. La historia de Enos nos manifiesta la disposición que tiene Dios para bendecirnos y también para dirigirnos en respuesta a las oraciones personales. El relato de los nefitas que huyeron de la tierra de Lehi y Nefi demuestra que Dios, además de guiar a su pueblo mediante advertencias y consejos proféticos, lo hace con su amor. Al ofrecer oraciones personales y seguir a nuestros profetas, nosotros obtenemos un testimonio del amor y de los cuidados infinitos de nuestro Padre para nosotros, de nuestro Salvador Jesucristo. Y pensemos en esto, hermano. Aún en este caso de Nos particularmente, que fue al bosque para cazar bestias, para satisfacer su hambre física, miren que esta historia da un vuelco. Él va a buscar comida, ¿cierto? Él va a buscar alimento, seguramente para él y para su familia, y termina quedándose todo el día y hasta la noche. Pues su alma
tuvo hambre. Esa hambre llevó a Enós a elevar su voz en alto hasta que esa voz llegó a los cielos, hermanos. Él describió aquella experiencia como una lucha ante Dios, una lucha como desprenderse de lo mundano para acercarse a Dios. De Enós también aprendemos que la oración es un esfuerzo sincero de acercarse más a Dios y procurar su voluntad. Cuando uno ora, hermanos, con intención, es más probable que descubra, como Enós lo hizo, que Dios nos escucha y que en verdad se preocupa por cada uno de nosotros. Pero no solo eso, hermanos, sino que también se preocupa por nuestras familias e incluso por nuestros enemigos, por los que amamos e incluso por los que no amamos. He aprendido por experiencia personal, y comparto mis sentimientos sobre ello, hermanos, que cuando más oramos y más nos acercamos al Señor, más tenemos el deseo de orar, aún por aquellos que nos hacen mal. Me ha sucedido muy a menudo cuando voy a la casa del Señor, al templo, y empiezo a colocar los nombres de las personas para que se ore por ellos en el templo, que empiezan a llegar nombres de personas que en el pasado o en el presente han procurado hacerme daño. Entonces escribo sus nombres sin reserva, sin resentimiento. Qué tristeza sería yo pensar en alguien en el templo, en la casa del Señor, y decir, Carlos tal, y decir, no, esta persona me ha hecho daño, entonces a él no lo voy a colocar para que no oren por él. Miren que ese no sería un sentimiento cristiano. Muy al contrario, me ha pasado que cuando llega ese sentimiento a mi corazón digo, gracias Señor por colocar ese nombre, porque de mi corazón tal vez no lo hubiera pensado, pero tú estás haciendo que aún yo ore por mis enemigos. Así que, bueno, así es la oración, así sucede la oración. Me gustaría de hecho que leyéramos nosotros del versículo 4 al versículo 7 para que veamos este proceso que se produce de pedir por uno, pedir por los que uno ama e incluso pedir por los que no le hacen bien a uno. En Enós, en el capítulo 1, el versículo 4 dice, y mi alma tuvo hambre y me arrodillé ante mi Hacedor y clamé a él con potente oración y súplica por mi propia alma y clamé a él todo el día. Sí, y cuando anocheció, aún elevaba mi voz en alto hasta que llegó a los cielos. Y vino a mí una voz diciendo, Enós, tus pecados te son perdonados y serás bendecido. Y yo, Enós, sabía que Dios no podía mentir. Por tanto, mi culpa fue expurgada. Y dije yo, Señor, ¿cómo se lleva a efecto esto? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo se lleva a efecto esto? Por la misericordia, por la expiación del Salvador. Es que estas cosas se llevan a efecto. Y es que cuando nosotros conocemos su voluntad, somos más capaces de hacerla. Y podríamos decir, como lo dice Mormón en sus palabras, ahí en el capítulo 1, en el versículo 7, nosotros podríamos tomar esas palabras para nosotros. Y hago esto por un sabio propósito. Miren qué interesante. Pues así me susurra de acuerdo con las impresiones del Espíritu del Señor que está en mí. A veces oramos por otros, ¿sí? Y oramos por los que amamos, porque así nos lo susurra el Espíritu. Y miren esto tan hermoso. Y ahora bien, no sé todas las cosas, mas el Señor sabe todas las cosas que han de suceder. Por tanto, Él obra en mí para que yo proceda conforme a su voluntad. ¿Sí? El problema no es solo saber su voluntad, sino hacerla. Entonces esto nos lleva al primer principio, justamente que tenemos que aprender. Dios escuchará y contestará mis oraciones. Muy bien, hermanos. Entonces, como todas las acciones y principios del Evangelio, todos los vivimos y los aplicamos de maneras diferentes porque no somos iguales. Es muy posible que las experiencias que tengas con la oración quizás sean menos espectaculares que las de Enós, pero no por eso tienen que ser menos significativas. Las palabras de Enós nos dejan ver claramente el poder de la oración y el efecto que ellas tienen y nos enseñan muchas cosas. Ya leímos el versículo 4, pero creo que vale la pena, es de estos versículos que vale la pena repasar, hermanos, en Enós 1, en el versículo 4, porque es de esos que yo llamo clásicos de las Escrituras, ¿no? Entonces dice,
Y mi alma tuvo hambre y me arrodillé ante mi Hacedor y clamé a él con potente oración y súplica por mi propia alma y clamé a él todo el día y cuando anocheció aún elevaba mi voz en alto hasta que llegó a los cielos. Aquí hay varios principios, hermanos. El primero, a veces la oración requiere tiempo. Tal vez pienses en esto, en este momento tú, y quiero dejarte esto sembrado en tu mente, en tu corazón. ¿Estás dedicando el tiempo suficiente en tus oraciones a Dios? ¿O solo oras de manera rápida? ¿Solo oras cuando vas a salir de tu casa o en la noche? De pronto te arrodillas rápidamente o ni siquiera te arrodillas. Y en la mañana una oración rápida porque tengo muchas cosas que hacer. Enos aquí suplica por él, por su bienestar todo el día y aún hasta la noche. Tal vez también puedas decir, bueno, pero no tengo el tiempo para dedicarme y arrodillarme y orar tanto tiempo, pero lo que sí es importante aquí es saber y aprender que la oración requiere algo de tiempo, requiere algo de disposición. Pero sobre todo, si lo pusiéramos, no que yo lo ponga, sino que lo pongamos en este contexto. Si la oración es un momento de reunirme con mi Padre Celestial, ¿qué tiempo le dedicaría yo a esa relación? Si yo hablo con mi esposa, si hablo con mis hijos, si hablo con mis amigos, si hablo con ustedes en una clase o en un club de lectura por lo menos, ¿cuánto tiempo le dedico a hablar con mi Padre Celestial? Creo que esta pregunta no es solo para ustedes, hermanos, es para mí. Todos debemos reflexionar un poquito más en cuanto a qué tiempo le dedicamos a la oración y cuánto tiempo le dedicamos a escuchar la respuesta a esas oraciones. Entonces, esto nos lleva al versículo 11, ¿sí? Que también está aquí en el libro de Enos. Dice lo siguiente: y después que yo, Enos, hube oído estas palabras, o sea que tus pecados te son perdonados, mi fe en el Señor empezó a ser inquebrantable y oré a Él con mucho y prolongado ahínco por mis hermanos los lamanitas. Miren cómo una cosa buena siempre lleva a la otra, porque lo bueno viene de Dios, ¿sí? El espíritu malo, dice el libro de Mormón, no enseña al hombre a orar, sino que le enseña al hombre que no debe orar. Pero el Espíritu de Dios enseña al hombre a orar, ¿sí? Y yo puedo sentir por el Espíritu, por lo menos si esta clase me enseña a acercarme a Dios o me aleja de Dios. Y cuando me acerco a Dios, como dice aquí Enos, entonces mis pecados, hermanos, pueden ser perdonados. Y cuando eso sucede y empiezo a sentir esa sensación en mi corazón de perdón, de paz, de sanidad, entonces me acerco más a Dios y mi fe se vuelve inquebrantable. Qué hermoso que eso pudiera ser así para cada uno de nosotros. Sobre estas cosas, el elder Robert D. Hales, del Quórum de los 12 Apóstoles, habló sobre este proceso que atravesó Enos, que también lo podemos atravesar nosotros, el cual aumentó su fe y lo preparó para recibir la respuesta de su plegaria. Y él comparte con todos nosotros 5 claves de la oración efectiva. Miren, hermanos, la primera: Enos había oído las verdades del Evangelio de boca de su padre, tal como ustedes las oyen en sus familias y, bueno, en la conferencia general, ¿sí? Como la oímos hace unos días apenas en la conferencia general. Uno tiene que tener esas verdades en su mente y en su corazón, ¿sí? Antes de arrodillarse a orar. Es muy difícil que las respuestas a las oraciones lleguen a una mente vacía. Por eso es tan importante oír a los profetas y leer las escrituras, porque ahí es donde está la doctrina, ¿no? Cuando leemos las escrituras y oímos las palabras de los profetas del Señor, pues entonces nuestra mente se llena, nuestro corazón se llena. Y de hecho, muchos de nosotros, y ahorita lo vamos a ver en el siguiente principio, tenemos la obligación de compartir con nuestros hijos, en nuestras familias, para que también se pueda decir de nosotros como se le dijo a Enos, ¿no? Y ese tal vez es el segundo paso, que Enos dejó que las enseñanzas de su padre llenaran su corazón, ¿sí? Y las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar en cuanto a la vida eterna y al gozo de los santos penetraron mi corazón profundamente, ¿sí? Eso es importante, ¿sí?
¿sí? Y permite que nosotros tengamos información en nuestra mente, en nuestro corazón. Ahora, tercera clave. Entonces, ya tenemos la primera: leer las escrituras, escuchar a los profetas, atesorar la palabra de las personas que nos aman, escuchar. La tercera es que él se llenó de deseos de saber por sí mismo si esas enseñanzas eran verdaderas y en qué posición se encontraba ante su hacedor. Sus palabras fueron: y mi alma tuvo hambre. Miren esto tan interesante. Por ese intenso apetito espiritual, él no se hizo merecedor del cumplimiento de esa promesa del Salvador. ¿Recuerdan? Bienaventurados son todos los que padecen hambre y sed de rectitud, porque ellos serán llenos del Espíritu Santo. Eso se encuentra por allá en 3 Nefi 12:6. Entonces recuerden esta clave. Cuando se arrodillen a orar, hermanos, lleguen con hambre de conocer del Señor y pídanle y díganle que tienen hambre y que quieren conocer. Cuarta clave: Enos obedeció los mandamientos de Dios, lo cual le dio un poder receptivo al Espíritu. ¿Sí? Su espíritu al Espíritu Santo. Él escribe lo siguiente, que tiene que ver con ese deseo, con esa recepción. Me arrodillé ante Mecedor y clamé a él con potente oración y súplica. Digan esto: potente oración y súplica por mi propia alma, y clamé a él todo el día, sí, y cuando anocheció aún elevaba mi voz en alto hasta que llegó a los cielos. Entonces, hermanos, no fue fácil. La fe no le vino al instante, me arrodillo y ya me llegó. De hecho, él describió su experiencia con la oración como una lucha que tuvo ante Dios, pero recibió la fe por el poder del Espíritu Santo, recibió su propio testimonio. Nosotros no podemos tener una fe como la de Enos sin nuestra propia lucha ante Dios en la oración. Yo testifico que la recompensa de la oración hace que valga la pena el esfuerzo. Les puedo prometer que si lo hacen de manera sincera e incesante, las palabras de Cristo dio a sus discípulos y nos da a nosotros, se cumplirán en cada uno de nosotros. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esas palabras no fueron para los profetas de la antigüedad, bueno, fueron para ellos, pero también son para nosotros y se aplican a nosotros porque el Señor nos ama. Muy bien. El siguiente principio, después de la oración que nos habla el manual de Ben Sígueme, es un principio muy familiar y muy hermoso, que pueden incluso tratar en su noche de hogar. El Señor puede ayudarme a influir para bien en mi familia. Cada uno de nosotros puede ser una influencia positiva en su propia familia, en su propia esfera. Enos nos deja ver cómo podemos, como padres en este caso, ser la influencia, o ser más bien una influencia no solo positiva para nuestros hijos, sino que incluso puede ser una influencia salvadora en momentos de dificultad y de dudas de fe. Por eso Enos dice aquí, ¿no? Y he aquí, en el versículo 1, aconteció que yo Enos sabía que mi padre era un varón justo, pues me instruyó en su idioma y también me crió en la disciplina y amonestación del Señor, y bendito sea el nombre de mi Dios por ello. Qué interesante. El presidente Ratad Benson aconsejó a los padres, nos aconsejó a todos nosotros seguir el consejo o seguir el modelo de enseñanza de los padres rectos que hay en el libro de Mormón. Porque miren esto, hermanos. Enos llega a orar, pero llega a orar motivado por algo interesante, y es que él sabía que su padre era un varón justo, que lo había instruido en cuanto al evangelio. Ahora, si yo como padre, o ustedes hermanos como padres, y ustedes hermanas como madres, tías, abuelas, hermanas, nuestras vidas no son rectas delante del Señor, nuestros hijos tal vez podrían tener una crisis de fe, y entonces tal vez podríamos oírles palabras como: pero es que yo nunca tuve ejemplo de ti, tú nunca me diste el ejemplo adecuado, tú no eras un hombre de Dios. Mamá, ¿tú cuándo ibas a la iglesia? ¿Cómo me dices que busque al Señor si nunca te vi buscar una recomendación para el templo? ¿Cómo me hablas de ser honesto si yo siempre me di cuenta que tú no pagaste un diezmo íntegro? ¿Cómo me pides que ayude a otros si yo nunca te vi ayunar ni dar de tus bienes para el necesitado? ¿Se dan cuenta? Nuestros hijos, nuestra descendencia, podría decir esas cosas de nosotros. Pero en este caso, el modelo de padres del libro de Mormón, pues enseña, los buenos modelos nos enseñan cómo nosotros podemos también seguir. ¿Cómo les enseñaron a sus hijos los padres justos del libro de Mormón?
Esos padres, mis amados hermanos, enseñan muchas cosas, pero el mensaje principal que todos estos padres enseñaron fue el del gran plan del Dios eterno, de la caída, la expiación y el nacer de nuevo, el juicio y la vida eterna. Enós, de hecho, nos dice que sabía que su padre era un varón justo, pues me instruyó en su idioma y también me crió en disciplina y amonestación del Señor. Y bendito sea el nombre de mi Dios por ello. Las personas del libro de Mormón, a quienes no se les enseñó acerca del Señor, sino solamente acerca del mundo, se convirtieron en gente astuta e inicua. No todas las verdades tienen el mismo valor. Las de salvación son las de mayor valor y esas son las que los padres enseñaron con claridad, con frecuencia y con fervor. ¿Estamos haciendo nosotros lo mismo como padres? Nos pregunta el presidente Benson. Me gustaría, si pueden, pongan sus respuestas aquí abajo en la descripción de este video y coloquen sus impresiones, porque nos vamos a nutrir durante la semana de esas respuestas. Así que en este momento, si ustedes me lo permiten, con esta reflexión de nuestro deber como padres, me gustaría invitarlos a ver este hermoso video, El hogar y la familia por pequeñas cosas. Así se llama el video. Vamos a verlo y ya regresamos. You have to ask yourself, what are you willing to do to have the Spirit in your home? We had a Bishop's Youth discussion, and Bishop challenged us to write something down on a piece of paper about some way we can make the home more of a holy place. That's kind of a big challenge. I didn't really know if I could do it. I picked to do service around the home and do jobs when people weren't asking me to, and if they did, willingly. I didn't know about the challenge, but I think I noticed what Eden was doing because she ended up doing things that I would ordinarily be having to do. It felt like a huge relief because I was dreading doing the jobs, as well as just really pleased and happy that Eden was able to do that she was thinking of someone else and noticed. I think Eden's like a quiet achiever. She often does little things that you don't notice until later on. I decided that every time I got home from school, I'd usually just chuck my bag on the ground, but instead of that, I'd take my bag to my room, put it down, clean up my room if there was stuff on the ground, and then go do homework. I wasn't looking for anything that they were doing, and it suddenly dawned on me that I hadn't had to get at him for picking up his stuff, and I realised been feeling calm. You know, when I walk in the door, I'm not having to fall over his bag. At the time, I was working on personal progress and integrity. One of the goals was to try and make family home evening a regular part of our family's week. So I decided to make this my goal. I think traditionally in the past we've had tussles to get family home evening going sometimes, but when it's coming from your children, it really kind of changes the whole atmosphere that they want the Spirit, they want, you know, this family time together. The most rewarding part about this has been being able to see our family being strengthened and grow closer together. Let us be able to have more family time. I felt a lot more connected with my family during that month because we weren't arguing, we were always having fun. I felt the real power of our family and that Heavenly Father needed our family. Never underestimate yourself, you know, you can help those around you. As I've pondered about the importance of youth and what they can give, their strength and their power can lift you up and carry you along in your own responsibilities as a father and a husband. Yeah, my kids inspire me to make changes in my life and to try harder. I think that every time we make an effort to help each other, it's just another testimony of our love for each other. You have to ask yourself, what are you willing to do to have the Spirit in your home? I'll do whatever it takes to have the Spirit in the home. My name is Hannah Amendi, I'm Eden Amendi, My name is Hunter Amendi, and my home and my family. and my home is my holy place. Muy bien, y aquí, después de ver este video, me llega a mi cabeza una historia. Tal vez hasta ya la he compartido con ustedes, pero para algunos sea nueva, así que voy a compartirla para todos como si fuera nueva. En alguna oportunidad,
Era un día sábado y mi hijo Pedro Daniel ya estaba mayor de edad. Así que llegó de su trabajo y lo vi que nos saludó y lo vi entrar al baño, a su baño, y se estaba bañando. Dije, tan raro, un sábado en la noche se está bañando y tal vez viene cansado y quiere refrescarse. Pero al rato ya lo vi salir de su habitación muy elegante y muy listo como para una actividad. Así que le pregunté, oye, pa, ¿y para dónde vas? Me dijo, voy a una fiesta. Eran más o menos las 9 de la noche. Me dijo, voy a una fiesta, es que me invitaron unos amigos. Le dije, hoy sábado en la noche. O sea que vas a estar en fiesta en domingo, en día de reposo. Ay, pa, pero me invitaron. Sin mucho que decirle, solo le dije, hermanos, no siento que sea lo correcto. No siento que es lo que deberías hacer. Y bueno, me fui hacia mi alcoba, ya lo dejé ahí. Cuando salí de mi alcoba como a la media hora, tal vez a los 40 minutos de ya preparando mis cosas para el día domingo, cuando salí, lo vi en la sala, viendo algo de televisión. Pero vaya sorpresa, ya no estaba elegantemente vestido para salir, sino que estaba en pijama ya, listo para dormir. Y entonces me quedé mirando y le dije, ¿y eso? ¿No ibas para una fiesta? Y me dijo, pues sí iba para la fiesta, pero con eso que tú me dijiste, ya no me siento a gusto de ir. Hermanos, muchas veces nosotros podremos con nuestras palabras amorosas, y recuerden esto, amorosas, con severidad. La severidad no es ponerse enojado, la severidad es hablar con claridad. Creo que ese fue un buen ejemplo. Creo que no es lo correcto para hacer hoy. Que le dije a mi hijo, sin enojarme, fueron palabras con severidad. La severidad es estrictez, es claridad en la palabra. ¿Cómo agradezco a mi Padre Celestial que me haya dado el poder de hablarle a mi hijo con amor y con claridad ese día? No quiero ni pensarme qué pudo haber pasado un día en sábado en la noche, amanecer domingo, día de reposo, si mi hijo estaba fuera de casa en una fiesta en la que no debería estar. Creo que el Señor lo protegió a él y me bendijo a mí. Y creo que nuestra influencia, porque más allá de mi ejemplo, hermano, porque mi ejemplo no es importante, es el hecho de que nosotros sí tenemos gran influencia en los que están a nuestro cargo en esta tierra. Podemos hacer una gran obra con ellos. Les invito a que si ustedes tienen alguna experiencia, también la compartan aquí con nosotros, de cómo ustedes con sus palabras y con su amor han bendecido a su familia y han bendecido a sus hijos. Ahora vayamos al tercer principio del manual, y es que puedo recibir el perdón al ejercer mi fe en Cristo. En ocasiones, mis amados hermanos, podremos preguntarnos si nuestros pecados han sido perdonados, aún después de habernos arrepentido, de un proceso de arrepentimiento. Y esta es una de las preguntas que las personas más le hacen a los líderes del sacerdocio, que recibimos más a menudo. ¿Dios me ha perdonado mis pecados? El Señor responde a Enos en el versículo 5. Dice lo siguiente, que es hermoso. Y vino a mí una voz diciendo, versículo corto, hermanos, pero poderoso. Tus pecados te son perdonados y serás bendecido. Y el versículo 6. Y yo Enos sabía que Dios no podía mentir. Miren, aquí hay un principio que no lo dice sino en el libro de Mormón. Dios no puede mentir. Por tanto, mi culpa fue expurgada. Y dije yo, Señor, ¿cómo se lleva a efecto esto? Entonces viene la respuesta inspirada y vuelve otra vez a aparecer el protagonista de todo en nuestra vida. Y él me dijo, oigan esto, por tu fe en Cristo, a quien nunca jamás has visto ni oído, y pasarán muchos años antes de que Él se manifieste en la carne. Por tanto, ve, tu fe te ha salvado. Y hermanos, no solo la fe, sino la fe en Jesucristo. Aquí, literalmente, en estos versículos, obtenemos todo el proceso del perdón. Miren, primero, una oración que manifiesta arrepentimiento. Segundo, el deseo de conocer la voluntad de Dios. Tercero, ejercer la fe en la respuesta. O sea, saber y aceptar, Dios me perdonó, entonces estoy perdonado. Y cuarto, que el perdón se obtiene por
y en Jesucristo. El elder Richard J. Scott del Quórum de los 12 Apóstoles enseñó que el arrepentimiento completo puede limpiar a la persona por conducto de la expiación de Jesucristo. Él dijo lo siguiente, que es hermoso: el Redentor puede saldar tu cuenta personal con la justicia y otorgarte el perdón mediante la misericordia vía del arrepentimiento. El arrepentimiento completo es absolutamente esencial para que la expiación lleve a cabo un milagro completo en tu vida. Si entiendes la expiación, verás que Dios no es un ser celoso que se complace en perseguir a los que tropiezan. Es un Padre absolutamente perfecto, compasivo, comprensivo, paciente e inclinado a perdonar. ¡Qué hermoso esto! El Señor es inclinado a perdonar. Él está deseoso de que yo me acerque a Él. Ahora, sí sucede algo muy a menudo, hermanos, y es que es más fácil sentir el perdón de Dios que muchas veces el perdón de mí mismo. O sea, y de hecho, me atrevería a decir, se recibe más rápido el perdón de Dios porque es un ser perfecto, inclinado a perdonar, que el perdón personal, porque soy un ser imperfecto y no dado a perdonar. Entonces, Dios pudo haber perdonado mis pecados, pero yo todavía me culpo de ellos. Eso es muy común y también es entendible. A veces el que yo sienta que mis pecados no me han sido perdonados, o más bien que yo mismo no me pueda perdonar, no tiene que ver nada con que Dios me haya perdonado, porque Él ya lo ha hecho seguramente. Si he pasado por un proceso de arrepentimiento y mis líderes, mis jueces de Israel me dicen, estás bien, ve al templo, ora, sirve en la iglesia, pero yo aún sigo con el sentimiento de que no he sido perdonado o que el pecado todavía sigue ahí. Pues hermanos, a veces Dios utiliza y permite que eso pase para que yo tenga una advertencia del mal y me prevenga. He aprendido que cuando el Señor dice que Él olvida los pecados del hombre que se arrepiente, de la persona que se arrepiente, Él los olvida, aunque yo los recuerde. Y también he aprendido que en esencia es más fácil que Dios perdone a que las personas perdonen. Muchas veces el pago del pecado es que muchas personas recuerden mi pecado, aunque yo ya me haya arrepentido hace muchos años, muchas personas lo recuerden por mucho tiempo. Como que eso todavía sirve para que el dolor llegue a mi vida y me acerque más a Cristo. Quiero dejarlos con esta reflexión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Qué piensan ustedes del proceso de arrepentirse? Les invito a que puedan dejar sus comentarios aquí abajo. A mí me encantan sus comentarios, así que hoy los he desafiado mucho a que compartan. Por favor, compartan aquí. Muy bien, ahora pasemos a los libros que continúan. El libro de Aarón y el libro de Ovni. Veamos estos escritos. A medida que me esfuerce por guardar los mandamientos, Dios me bendecirá. Y ese tema aparece recurrentemente en el libro de Mormón. Los libros de Aarón, el hijo de Enos, y de Ovni, el hijo de Aarón, describen la relación entre la rectitud y la prosperidad. No nos equivoquemos en esto. Hay una relación directa entre la rectitud y la prosperidad. Y a veces yo sé que algunas personas dicen, pero no, habla desde una prosperidad celestial, habla de una prosperidad espiritual. No, hermanos, el libro de Mormón nos habla de una prosperidad física y espiritual. Así que a mí me gustaría ser muy tajante en esto, porque a veces le queremos dar como la vuelta a la cosa, a la doctrina, a las leyes de Dios, y decimos como, no, cumplir los mandamientos no significa que vayamos a ser prósperos en la tierra y que tengamos muchas riquezas. ¿Y por qué no? Si el Señor lo dice en el libro de Mormón y empieza por decirlo en los libros de Aarón y de Ovni, ¿sí? Cuando dice que al grado que guardéis los mandamientos, prosperaréis en esta tierra. Yo quiero leer unos versículos que confirman esto. En Aarón, de los versículos 7 al 12, el Señor hace mucha referencia a esto. Miren lo que dice. Es un bloque de escrituras un poco extenso, son 6 versículos, pero es que ilustran muy bien este principio. Miren lo que dicen. Y sucedió que muchas veces vinieron a la batalla contra nosotros los nefitas. Pero nuestros reyes y dirigentes eran grandes hombres en la fe del Señor y enseñaron a la gente las vías del Señor. Por lo tanto, resistimos a los lamanitas y los lanzamos de nuestras tierras.
y empezamos a fortificar nuestras ciudades y los sitios de nuestra herencia, cualesquiera que fueran o que fuesen. Ahí ya hay paz, ¿no? Y cuando hay paz, hay prosperidad. Y nos multiplicamos en sumo grado y nos extendimos sobre la superficie de la tierra. Y llegamos a ser sumamente ricos en oro y en plata y en cosas preciosas y en obras finas de madera de edificios, en mecanismos y también en hierro y en cobre y en bronce y acero, elaborando todo género de herramientas, varias clases para cultivar la tierra y armas de guerra. Sí, la flecha puntiaguda y la aljaba y el dardo y la jabalina y todo preparativo para la guerra. Ustedes me disculparán, hermanos, pero este versículo 8 habla de una prosperidad material. Se volvieron ricos en oro y en plata y en cosas preciosas y tenían muchas obras de madera, muchos edificios, mecanismos, hierro, cobre, bronce y acero, o sea, aleaciones que aprendieron a hacer y se prepararon para la guerra para estar más seguros y tener más paz. Entonces el versículo 9 dice, y estando así preparados para hacer frente a los lamanitas, estos no prevalecieron contra nosotros, sino que se cumplió la palabra que el Señor habló a nuestros padres diciendo, según guardéis mis mandamientos, prosperaréis en la tierra. Miren, aquí aparece, creo que por primera vez aparece este concepto aquí en el libro de Mormón. Según guardéis mis mandamientos, prosperaréis en la tierra. Y el concepto viene precedido de versículos donde dice que se volvieron ricos en oro y en plata. Así que yo sé que algunas personas podemos pasar dificultades en la tierra, yo lo sé. Y que algunas personas no seremos ricas ni millonarias. A veces algunas seremos muy pobres. Pero en esencia, la prosperidad seguirá al que guarde los mandamientos. A menos que sea la voluntad de Dios que así no sea, y la persona lo entenderá. Y aconteció que los profetas del Señor amonestaron al pueblo de Nefi, según la palabra de Dios, que si ellos no guardaban los mandamientos, sino que caían en transgresión, serían destruidos de sobre la faz de la tierra. Por tanto, los profetas y los sacerdotes y los maestros trabajaron diligentemente exhortando con toda longanimidad al pueblo a la diligencia, enseñando la ley de Moisés y el objeto para el cual fue dada, persuadiéndolos a mirar adelante hacia el Mesías y creer en su venida, como si ya se hubiese verificado. Y fue de esta manera como les enseñaron. Y sucedió que por obrar así, evitaron que los de su pueblo fueran destruidos de sobre la faz de la tierra, pues compungieron sus corazones con las palabras, exhortándolos sin cesar a que se arrepintieran. Qué hermoso, qué hermosos versículos. Entonces, mis amados hermanos, yo lo que deduzco personalmente, y espero que ustedes también lleguen a sus propias conclusiones, porque de todos los principios del Evangelio, no hay nada que a uno le pase mejor en la vida que uno tener la verdad por sí mismo. Entender, esto es, ahora entiendo este principio, ¿sí? Y no hay nada que el Señor quiera más que cada uno por el Espíritu entienda las cosas de Dios. Yo lo que entiendo es que la prosperidad en Cristo afecta todos los campos en la vida de una persona. Y aunque sabemos que todo es espiritual, una persona que guarde los mandamientos y observe las leyes de Dios y las leyes de prosperidad, a saber, la ley del trabajo, la ley del diezmo, el guardar el día de reposo, esa persona logrará surgir en lo espiritual y en lo temporal. Ese es mi sentir, ese es mi testimonio. Trabaja fuertemente, paga un diezmo, vive el día de reposo, sé fiel a Dios, guarda los principios del Evangelio y tendrás prosperidad en esta tierra. El libro de Mormón lo muestra. No dice que ellos trabajaban, pagaban un diezmo, vivían el día de reposo, eran fieles a Dios y eran pobres. No lo dice. Dice que prosperaron grandemente. Y de hecho, en Jacob aprendimos que uno puede buscar las riquezas y las obtendrá si las busca para hacer el bien, para vestir al desnudo, alimentar al hambriento. Bueno, y tantas cosas que se pueden hacer con prosperidad. ¿Qué piensan ustedes de esto? Nuevamente los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. Ahora, quiero antes de cerrar este principio, quiero recordarles algo. Una vida de abundancia o de escasez
no es sinónimo de una buena o mala vida cristiana. Ojo con esto. O sea, cuando vean a una persona que tiene muy buena situación temporal, no piensen, wow, es que guarda mucho los mandamientos. Y vean a alguien pobre, digan, ese no guarda los mandamientos. No, las situaciones son muy diferentes, muy diversas. Solo el Señor sabe lo que hay en cada corazón y lo que cada persona necesita. Ahora, ustedes y yo debemos hacer nuestra parte, guardar los mandamientos para prosperar en esta tierra, en esta vida y en la venidera, o en esta vida y en la venidera. ¿Sí? Pueden ser las dos cosas. No sé si me hice entender en este juego de palabras. Guardar los mandamientos y prosperar en esta tierra, en esta vida y en la venidera, o en esta vida o en la venidera, hermanos. Así puede suceder con las cosas del Señor. Espero sus comentarios aquí para que los compartan conmigo y tal vez podamos aprender muchas cosas. Muy bien, Ovni. El libro de Ovni nos habla de venir a Cristo, el cual es el Santo de Israel. Eso nos dice el manual de Ven, Sígueme. Y resulta que aquí, en este libro, Amalequí, una de las personas que escribe en este libro, porque aquí en este libro de Ovni escriben varias personas, como 7 creo, invita de una manera hermosa a todos a venir a Cristo. En los versículos 25 y 26, en el libro de Mormón, en el libro de Ovni, encontramos esta invitación tan hermosa. Y aconteció que empecé a envejecer, dice Amalequí, y no teniendo descendencia y sabiendo que el rey Benjamín es un varón justo ante el Señor, le entregaré, por tanto, estas planchas, exhortando a todos los hombres a que vengan a Dios, el Santo de Israel, y crean en la profecía y en las revelaciones, y en ministración de ángeles, en el don de hablar en lenguas, en el don de interpretación de lenguas, y en todas las cosas que son buenas, porque nada hay que sea bueno que no venga del Señor, y lo que es malo viene del diablo. Este principio me encanta. Lo que es bueno viene de Dios, lo que es malo del diablo viene. Ya ahí hay una gran cosa para nosotros discernir. Cuando vemos algo que es bueno, es de Dios. Cuando vemos algo que es malo, pues es del diablo. Es sencillo desde ese parámetro. Versículo 26. Y ahora bien, mis amados hermanos, quisiera que vinieseis a Cristo, el cual es el Santo de Israel, y participéis de su salvación y del poder de su redención. Sí, venid a Él y ofreced vuestras almas enteras como ofrenda, y continuad ayunando y orando, y perseverad hasta el fin. Así como vive el Señor, seréis salvos. Qué hermosa invitación. Otra vez, toda la repetición de la doctrina de Cristo. El elder Mila Maswell del Quórum de los 12 Apóstoles sobre esto enseñó qué quiere decir ofrecernos al Señor. ¿Sí? Porque aquí nos dice que nos ofrezcamos al Señor. Pues bien, él dijo, el verdadero sacrificio personal no ha consistido nunca en poner un animal sobre el altar, sino en la disposición de poner en el altar el animal que está dentro de nosotros. Qué interesante, el animal que está dentro de nosotros. Hablando de este mismo tema, el mismo elder Maswell después enseñó, al someter su voluntad a Dios, están dándole lo único que pueden darle, porque es lo que realmente les pertenece, su voluntad, su albedrío. Cuando hacemos eso, hermanos, lo ponemos delante del altar nuestra voluntad, pues realmente estamos dando ahí a Dios, a Cristo, lo único que tenemos para darle, nuestra voluntad. De resto, todo nos lo da Él. Bueno, hasta el albedrío también nos lo dio, pero es nuestro y Él no lo quita. Muy bien, hermanos, estudiemos por un momento y repasemos esta parte de las palabras de Mormón, ¿sí? Y este principio dice aquí el manual de Ven, Sígueme, que Dios obrará por medio de mí a medida que yo siga su guía. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se lleva a efecto esto? Y entonces el manual nos dice que una de las razones por las cuales el Señor inspiró a Mormón a incluir las planchas menores de Nefi en el libro de Mormón es que Dios sabía que las primeras 116 planchas se perderían, las primeras 116 páginas se perderían. Aclaremos un poco esto. Entre los registros que llevaban los nefitas se hallaban las planchas menores y las mayores de Nefi. Las planchas mayores principalmente contenían la historia, digámoslo así, secular del pueblo, y las menores incluían la historia sagrada. Los libros desde Mosía
hasta cuarto Nefi, en el libro de Mormón, forman una versión abreviada que hizo Mormón de las planchas mayores. O sea, tú tomas Mosía hasta cuarto Nefi y es una relación de reyes, de guerras, de cosas del pueblo. Claro, hay predicaciones, hay ejemplos espirituales que nos ayudan y por eso está en el libro de Mormón. Pero esas son las planchas mayores. Las planchas menores es todo lo que tenemos como primer Nefi, segundo Nefi, Jacob, Enos, Jarón y Ovni. Esas son las planchas menores. Muchas de esas páginas que se perdieron con las 116 páginas justamente, el Señor las rehabilita en esos primeros escritos de Nefi. Por eso Nefi escribe esto 30 años después y le da un enriquecimiento poderoso. El Señor da más. Cuando algo se quita, el Señor todavía lo multiplica. Para el Señor todo se convierte en victoria. Así que si alguien quiso frustrar el libro de Mormón, que fue el adversario, quedó frustrado, porque en lugar de quitarnos, nos dio más a través de esos libros inspirados. Y desde Mosía hasta el cuarto Nefi vamos a estudiar las planchas mayores, que se conoce como las planchas mayores de Nefi. Ahora leamos el versículo 7 de las palabras de Mormón. Miren lo que dice. Y hago esto, este versículo es un clásico, ¿no? Y hago esto para un sabio propósito, pues así se me susurra de acuerdo con las impresiones del Espíritu del Señor que está en mí. Y ahora bien, no sé todas las cosas, igual que todos nosotros. Mas el Señor sabe todas las cosas que han de suceder. Por tanto, Él obra en mí para que yo proceda conforme a su voluntad. Cuando yo me dejo guiar de Dios, yo puedo actuar conforme a su voluntad. Aquí hay un principio interesante. Mormón hace esto para un sabio propósito, pero él no sabe todas las cosas. Y este principio nos enseña algo hermoso, porque a veces las personas piensan contrario. Los profetas no saben todas las cosas, saben lo que es necesario saber. Son hombres sabios, seguramente saben mucho más que nosotros, pero no saben todas las cosas. Saben lo que Dios quiere que ellos sepan para proceder de acuerdo con su voluntad. Lo mismo sucede con nosotros. Ahora, mis amados hermanos, yo reflexiono y me pregunto, ¿qué mejor socio podría tener para trabajar en esta tierra? ¿Un guía, un líder, un padre que sabe todas las cosas? Ese es Dios. Y si yo pongo mi voluntad y me acerco a Él, pues ese socio tengo. Yo les quisiera preguntar, ¿en qué ocasiones han visto a Dios obrar por medio de ustedes en otras personas? Si pueden, coloquen su comentario aquí abajo. ¿En qué ocasiones Dios los ha inspirado y los ha llevado a obrar por ustedes conforme a su voluntad? En mi caso tengo muchos testimonios sobre esto. Muchas veces sirviendo, el Señor me ha inspirado a hacer cosas que nunca me imaginé y actuar en la vida de otras personas por medio de ese servicio. He tenido impresiones espirituales fuertes y he fortalecido mi testimonio. Y el testimonio de otros se ha fortalecido por mi servicio, pero no es por mí, es por el servicio que Él me ha inspirado a hacer, que me ha llevado a ejecutar por medio de su Espíritu. Y porque he puesto mi voluntad y la he alineado con la de Él. Muy bien, mis queridos hermanos, eso es lo que hemos visto el día de hoy. Recordemos qué cosas hemos aprendido en esta clase que ha estado muy buena, sobre todo pues por los principios que hemos aprendido. Aprendimos en Enos que Dios escuchará y contestará nuestras oraciones. Aprendimos también que el Señor puede ayudarme a ser una influencia o a influir para bien en mi familia. Aprendimos también que puedo recibir el perdón al ejercer mi fe en Cristo. En Jarón y en Ovni aprendimos que a medida que yo me esfuerce por guardar los mandamientos, Dios me va a bendecir. Aprendimos en Ovni que Cristo es el Santo de Israel. Y también aprendimos que Dios obrará por medio de mí a medida que yo siga su guía. Eso aprendimos en esta clase de Ven, Sígueme. Eso aprendimos de las Escrituras, mis queridos hermanos. Yo testifico de estas cosas. Sé que son verdad. Las puedo enseñar de manera tan abierta y con tanto agrado porque las siento como verdad en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu, en mi corazón. Que el Señor les bendiga para
que ustedes puedan sentir eso. Si han sentido algo de eso, bueno, esas son las impresiones del Espíritu que han llegado a ustedes durante esta clase. Testifico de todas estas cosas y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Recuerden, mis amados hermanos, que aquí abajo les invito a buscar en la descripción la liaona del estudio, para que ustedes, los maestros, puedan tener otra herramienta para enseñar. Junto con el manual de Ven, Sígueme y las escrituras, pueden tener ahí palabras de los profetas, un seguimiento de la clase, alguna que otra actividad, alguna que otra cosa que les inspire como maestros a llevar una clase mucho más cómoda. Les invitamos a que puedan descargarla. Y también a que aquí abajo miren el enlace de nuestros grupos de WhatsApp. Ustedes pueden ahí picar y unirse a nuestros grupos de WhatsApp, que también ahí descargamos la liaona y también compartimos todo nuestro contenido semanal. Esta tarde tendremos la charla dominical con mi hija Liz. Les invito a que nos vean ahí, padre e hija, hablando del Ven, Sígueme, hablando de las escrituras. Les amamos mucho. Yo espero que esta clase a ustedes y a mí nos ayude para ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Un fuerte abrazo, hermanos. Un beso. Les amo de gratis y de todo corazón. Chao, chao.